Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Para quienes buscan ir un poco más allá de la superficie de estos textos que han moldeado nuestra cultura y nuestra historia, hoy tenemos por delante una exploración verdaderamente densa. Sí, muy densa. Para situarnos con absoluta precisión en el calendario y en el texto, hoy es viernes 6 de marzo de 2026. Nos encontramos justo en el viernes de la segunda semana de Cuaresma. Exacto. Y el documento que vamos a analizar hoy, con lupa, nuestra fuente principal es el pasaje del Evangelio según San Mateo, concretamente el capítulo 21, versículos del 33 al 43, y luego daremos un pequeño salto a los versículos 45 y 46. Es un documento fundamental. A ver, un pasaje que en una lectura así rápida podría parecer una simple historia sobre, no sé, conflictos agrícolas o disputas de terratenientes de la época. Claro, algo puramente laboral. Eso es. Sin embargo, cuando rascamos un poquito la superficie, descubrimos que esconde una de las confrontaciones intelectuales y teológicas más tensas, dramáticas y políticamente cargadas de todo el texto bíblico. Totalmente. El tema principal que vertebra nuestra sesión de hoy es la famosísima parábola de los viñadores homicidas, una historia que culmina con esa enigmática figura de la piedra angular. Así es. Y bueno, la misión que tenemos en los próximos minutos es analizar las múltiples capas de esta intensa narración bíblica. Queremos comprender el simbolismo profundo de la viña y desentrañar paso a paso ese tenso enfrentamiento que se produce casi en tiempo real entre la figura de Jesús, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Porque la tensión es palpable. O sea, no estamos ante un discurso pronunciado en el vacío o en mitad del campo. Estamos en el mismísimo recinto del Templo de Jerusalén. Nada menos, el centro neurálgico del poder. Claro, el poder religioso y económico de la época. Es un escenario donde cada palabra se mide al milímetro y donde una parábola no es solo una herramienta didáctica, es un arma argumentativa. Un espejo, ¿verdad? Exactamente, un espejo colocado estratégicamente para que los oyentes más hostiles terminen pronunciando su propia condena. Quienes nos acompañan en esta sesión de verdad deben prepararse para sumergirse en un relato cargado de expectativas traicionadas. Vale, pues vamos a desgranar esto desde el principio, porque el nivel de detalle de las acciones iniciales ya marca el terreno de juego. Sí, el contexto lo es todo aquí. El texto nos presenta a un propietario, el dueño de una casa, que decide plantar una viña, y las acciones que describe el relato son sumamente meticulosas, o sea, no tira unas semillas al azar y se olvida. Para nada. El texto dice que pone un cerco alrededor, cava un lagar en la roca y construye una torre de vigilancia. Y tras hacer todo este trabajo fundacional, la arrienda a unos campesinos y se marcha a otro país. Lo fascinante de esto es que el dueño deja todo perfectamente preparado. Todo listo para dar fruto antes de marcharse. Establece una expectativa que es clara y sobre todo justa hacia los arrendatarios. Un proyecto llave en mano, como diríamos hoy. Tal cual. Pero para entender el peso de esta introducción, tenemos que sumergirnos un momento en la realidad socioeconómica de la Galilea del siglo I. A ver, No estamos hablando de una simple granja familiar. En aquella época era muy común que terratenientes ricos, que a menudo eran extranjeros o residían en las grandes urbes, compraran tierras y las dejaran en manos de campesinos locales. ya, claro. Y esta práctica generaba un resentimiento social profundísimo, una brecha enorme entre las clases populares que se dejaban la espalda trabajando la tierra y las élites que se llevaban los beneficios limpios. O sea que el relato está utilizando una herida social muy real y reconocible para quienes estaban escuchando en ese momento. En lugar de utilizar una analogía abstracta o celestial, se mete de lleno en el conflicto de clases de su tiempo. Exactamente. Pero aquí hay una doble capa que no podemos perder de vista. Cuéntame. Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo que están escuchando conocen perfectamente sus escrituras. Al mencionar una viña con un cerco, un lagar y una torre, el relato hace eco directo del capítulo 5 del profeta Isaías. El famosísimo Cántico de la Viña. Ese mismo. En ese texto fundacional, la viña representa inequívocamente al pueblo de Israel, y el dueño que la planta es Dios. Claro, entonces, desde la primerísima frase, las autoridades religiosas saben que no se está hablando de un conflicto laboral ordinario. Saben que se está hablando de ellos, de su papel como administradores de la nación. Totalmente. Han captado la indirecta al vuelo. Entiendo. Se les ha entregado una instalación completa. El dueño ha puesto el capital inicial, la infraestructura de seguridad con el cerco y la torre, y la herramienta de producción con el lagar.
Solo tienen que gestionarla. Una tarea de pura administración. Y como es lógico, el tiempo pasa y se acerca la época de la vendimia, el momento de recoger los frutos. El dueño, desde el extranjero, envía a sus siervos a los arrendatarios para recoger la parte de la cosecha que le corresponde por contrato. Y aquí la narración se vuelve muy cruda. Se oscurece de golpe. Los arrendatarios agarran a los siervos, el texto relata que golpean a uno, matan a otro y apedrean a un tercero. Es una escalada de violencia brutal que rompe cualquier protocolo legal o humano de la época. Pero viéndolo desde fuera, y aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo, la decisión posterior del dueño parece casi temeraria. Frente a unos criminales que acaban de asesinar a tus enviados, cualquiera llamaría a las legiones romanas o a las autoridades locales para aplastar la rebelión a la fuerza. Sería la respuesta lógica desde el punto de vista del poder, claro. Pero, ¿qué hace el dueño? Envía a un segundo grupo de siervos, más numeroso que el primero. Y, por supuesto, sufren exactamente el mismo destino macabro. ¿No es un error de cálculo brutal por parte de este propietario? Si conectamos esto con el panorama general de las Escrituras, empezamos a ver el patrón de comportamiento que el texto intenta subrayar. Esa aparente temeridad o paciencia extrema del dueño es la clave de todo. Porque no es un empresario torpe. Exacto. En términos puramente históricos y comerciales, sí, sería un absurdo estratégico enviar a más empleados al matadero. Pero recordemos la alegoría. Los siervos enviados representan a la larga línea de profetas del Antiguo Testamento. Vale, ya veo por dónde va. El relato está resumiendo siglos de historia de Israel en dos frases. Figura tras figura profética fue enviada para pedir esos frutos de justicia y fidelidad. Y la respuesta histórica recurrente por parte de las estructuras de poder fue el rechazo, la persecución y, muy a menudo, la muerte. Claro, el apedreamiento, de hecho, era un método de ejecución muy específico en ese contexto cultural, a menudo reservado para falsos profetas o blasfemos. Fíjate en ese detalle, es vital. Así que los arrendatarios no solo están matando a los mensajeros al azar, los están ejecutando bajo un barniz de falsa legalidad, justificando su propia violencia. Ese es un matiz crucial. Su violencia no es un arrebato impulsivo de ira. Es un rechazo sistemático y repetido. Es una decisión deliberada de mantener el control absoluto sobre la viña, negando la autoridad suprema del propietario. Se han convencido de que la propiedad les pertenece simplemente por el hecho de ocuparla. Ocuparla y administrarla, borrando de la ecuación al dueño original por completo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en el clímax narrativo de la parábola. Tras masacrar a 2 delegaciones enteras, el dueño toma una decisión que desafía aún más la lógica de la autoconservación. Decide enviar a su propio hijo. Un paso insólito. El pensamiento que el texto le atribuye al dueño es revelador. Piensa para sí mismo que respetarán a su hijo. Se espera que la presencia del heredero directo, portador de la autoridad absoluta del padre, disuada por fin a los rebeldes y restaure el orden. Es el movimiento definitivo. Al enviar al hijo, el dueño está agotando su recurso más valioso, su representante final. Es un punto de no retorno. La asunción es que el respeto filial y legal impondrá un poco de cordura. Pero, ¿ocurre todo lo contrario? La reacción de los viñadores al ver acercarse al hijo es escalofriante por lo calculada que es. Es muy fría. El texto nos detalla su conspiración en voz alta. Dicen, este es el heredero. Venid, matémoslo y quedémonos con su herencia. O sea, saben perfectamente quién es. No hay ninguna duda. No hay un error de identidad. No actúan en defensa propia creyendo que es un asaltante o un ladrón. Reconocen su estatus y deciden asesinarlo precisamente por ello. Lo sacan a rastras de la viña y lo matan. Pero, desde un punto de vista puramente legal, en el siglo I, ¿qué sentido tenía esto? ¿De verdad creían que asesinando al hijo se quedarían con las tierras así sin más? A ver, parece un absurdo jurídico hoy en día, desde luego. Pero en las leyes de propiedad y tenencia de tierras del antiguo Medio Oriente existían ciertos vacíos legales muy peculiares. A ver. Si el dueño original moría intestado o desaparecía sin reclamar la tierra durante un tiempo y el heredero directo también fallecía, la propiedad podía considerarse tierra sin dueño. Ah, claro. En esos casos, el primero que la reclamara o la ocupara de facto, como los arrendatarios que ya estaban allí físicamente instalados, podía obtener los derechos sobre ella. Menudo vacío legal. Así es. Al ver al hijo llegar solo, los viñadores asumen que el padre ha muerto, que el hijo viene a tomar posesión definitiva de la finca
y que eliminándolo, la viña será legalmente suya. ¿Es verdaderamente la cúspide de la codicia y la usurpación? Es un cálculo frío y despiadado para usurpar el poder a cualquier precio. Y un detalle muy llamativo es que lo sacan fuera de la viña, algo que muchos estudiosos relacionan con que Jesús sería crucificado más tarde a las afueras de los muros de Jerusalén. Una prefiguración clarísima. Lo asesinan fuera. Y es en este preciso instante de máxima tensión narrativa cuando la historia se detiene abruptamente. Jesús corta el relato y lanza una pregunta directa a la audiencia que le rodea, a esa élite del templo. Les pregunta qué hará el dueño de la viña con esos arrendatarios cuando vuelva. Es una trampa retórica magistral. ¿Verdad? Sí, fomenta el pensamiento crítico, al obligar a la audiencia a juzgar la situación desde fuera de sí mismos. Los sumos sacerdotes y los ancianos están tan inmersos en la injusticia de la narración, tan indignados por la flagrante violación de los derechos de propiedad y el asesinato a sangre fría, que responden sin dudarlo un segundo. Y la respuesta que dan es fulminante, lapidaria. Dicen que dará una muerte miserable a esos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Prácticamente firman su propia sentencia de condena sin darse ni cuenta. Cayeron de lleno. Han dictaminado que el dueño es justo al exigir frutos, que los arrendatarios merecen la destrucción total y, lo más importante, establecen el principio de que la viña debe ser transferida a otros administradores más dignos. Han caído de lleno en el cepo, como dices. Al pronunciar ese veredicto, validan toda la premisa de Jesús, aceptan que los privilegios de administración conllevan responsabilidades ineludibles y que el fracaso constante a la hora de producir el fruto requerido justifica la revocación de esos privilegios. ¡Qué momento! Debemos imaginar el silencio absoluto que debió caer en ese patio del templo en la fracción de segundo en que se dan cuenta de las implicaciones de lo que acaban de decir en voz alta. El choque psicológico tuvo que ser monumental. Debió ser uno de esos momentos donde el aire se corta con un cuchillo. Y es que, justo ahí, Jesús da un giro radical. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque en lugar de seguir hablando de agricultura, viñas y arrendatarios, cambia de registro por completo. Pasa a otro terreno. Exacto, introduce una metáfora arquitectónica. Cita directamente las Escrituras y dice que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo se conectan dos imágenes tan dispares. O sea, un hijo asesinado en un campo agrícola y una piedra rechazada en una obra de construcción. Parecen dos mundos distintos. Lo parecen. Para comprender la magnitud de este giro, hay que entender el texto exacto que está citando. Es el Salmo 118. Y este no es un salmo cualquiera. Es uno de los salmos del Jalel. Los cánticos de alabanza. Exacto, los que se recitaban específicamente durante la festividad de la Pascua. Es un texto profundamente mesiánico y de triunfo que absolutamente toda la audiencia que estaba allí conocía de memoria. O sea, les está usando el propio manual de operaciones teológico de los sumos sacerdotes en su propia casa para hacerles jaque mate intelectual. Sin lugar a dudas, en la parábola agraria, el hijo es evaluado, rechazado y asesinado por los trabajadores. En el Salmo, una piedra es evaluada por los arquitectos, los expertos en construcción, quienes dictaminan que es inútil, que no encaja, y la desechan al montón de escombros. Ya veo el paralelismo. Pero esa misma piedra, por intervención directa y milagrosa de Dios, no solo vuelve a la obra, sino que se coloca como la piedra angular. El elemento más importante. En la arquitectura de la época, la piedra angular era el sillar fundamental que se colocaba en la esquina de un edificio monumental. Unía dos muros y le daba a toda la estructura su alineación perfecta, su soporte y su estabilidad definitiva. Sin ella, el edificio cae. Les está diciendo en la cara algo gravísimo. Les dice que ellos son los arquitectos expertos, que se consideran los constructores de la fe de este pueblo, que van a mirarle, van a juzgarle inútil y le van a desechar. Igual que los viñadores mataron al hijo. Pero Dios va a tener la última palabra. Eso es. Dios le va a convertir en la base inamovible de todo el edificio. Y este mensaje va acompañado de las consecuencias directas de ese rechazo, vinculando la arquitectura de vuelta a la agricultura del principio. Por eso Jesús añade esa afirmación que es demoledora. La transferencia del reino. Sí, dice que el reino de Dios se les quitará a ellos y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Es la transferencia completa de autoridad que ellos mismos habían sugerido unos minutos antes al responder a la parábola. ¡Qué ironía! Esa viña que creían suya por derecho inalienable, por linaje, por posición en la élite, les será retirada.
la administración pasa a manos de quienes cumplan el propósito original, que es dar fruto. Resulta fascinante observar la reacción política inmediata a este enfrentamiento. Los versículos 45 y 46 nos muestran el desenlace de esta escena en el templo. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos escuchan esto, la venda cae por completo de sus ojos. Lo entienden todo. Se dan cuenta de que la parábola hablaba de ellos. Ellos son los malvados arrendatarios, y ellos son los arquitectos ciegos que tiran la piedra buena. Y la reacción inmediata, lejos de ser la contrición o el arrepentimiento, es el puro instinto de conservación del poder. Quieren arrestarlo en ese mismo instante. Quieren silenciar la amenaza. Tienen el poder institucional para hacerlo allí mismo, rodeados de la guardia del templo. Pero no lo hacen. Y el motivo que ofrece el texto es un retrato crudo de la cobardía política. Tienen miedo a la multitud. Es decir, no les frena el temor a Dios, ¿Para nada? ni les frena el impacto espiritual del mensaje, ni la claridad meridiana de las escrituras que acaban de debatir. Les frena el análisis de riesgo sobre el desorden público. ¿Saben que la gente consideraba a Jesús como un profeta? Lo cual nos deja un contraste verdaderamente brutal. Las élites religiosas, los supuestos expertos con toda la formación teológica del mundo, están tan cegados por mantener su estatus, su finca, que son incapaces de reconocer al propio heredero. Mientras que las multitudes, la gente llana, los que no tienen esa formación elitista, tienen la agudeza espiritual para reconocer la autoridad de lo que está ocurriendo justo frente a ellos. Ese miedo de las élites a perder el control sobre las masas es el único dique de contención que evita el arresto en ese preciso momento, dejando una tensión política a punto de estallar. Hemos atravesado un recorrido sumamente denso y revelador hoy. Desde luego, desde las prácticas de arrendamiento en el primer siglo y la paciencia inagotable de un propietario frente a una rebelión sistemática, hasta el jaque mate definitivo en el patio del templo usando sus propios textos sagrados. Si sintetizamos todo esto de manera imparcial, observamos que el relato sostiene en un delicado equilibrio varias realidades humanas muy profundas. ¿Cuáles destacarías? Por un lado, la inmensa responsabilidad de administrar algo que no nos pertenece originalmente. Por otro, el peligro del rechazo ciego cuando un mensaje nos resulta incómodo o amenaza nuestro confort o poder. Y finalmente, el giro inesperado y definitivo de la piedra angular. Esa es la médula del análisis. Y la relevancia de este texto traspasa de largo el contexto del primer siglo. Nos interpela directamente a nosotros hoy. Nos invita a una evaluación implacable. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de frutos estamos generando con los recursos, el tiempo y las responsabilidades que se nos han entregado en nuestra vida. Pero, sobre todo, nos confronta con nuestra propia reacción ante la verdad incómoda. Cuando la realidad nos exige cuentas, respondemos atrincherándonos, intentando matar al mensajero para proteger nuestra pequeña viña, o tenemos la capacidad de rectificar nuestra dirección. Es una introspección que requiere muchísima honestidad. Muchísima. Antes de cerrar este análisis a fondo, nos gustaría dejar en el aire un pensamiento final provocativo, una idea para darle vueltas luego en casa. Pensemos en lo siguiente. En nuestras estructuras sociales actuales, en nuestra política, en nuestras organizaciones o incluso a nivel personal. ¿Qué ocurre cuando aquello que consideramos inútil, lo que el sistema rechaza sistemáticamente y aparta por considerarlo sin valor, termina convirtiéndose de forma inevitable en la única pieza capaz de sostener todo el edificio de nuestra existencia? ¿Es una advertencia sobre la ceguera del poder? Y sobre dónde reside verdaderamente el valor de las cosas. Para concluir esta sesión de análisis inmersivo, y respetando la tradición ligada a este pasaje del Evangelio que hoy hemos desgranado, cerramos nuestra exploración con esta breve plegaria. Señor, te pedimos la gracia de ser buenos administradores de la viña que nos has confiado. Ayúdanos a no rechazar jamás a tu Hijo, sino a cogerlo como la verdadera piedra angular de nuestras vidas, para que podamos producir frutos abundantes de amor y justicia a su debido tiempo. Amén. Amén. Con esto finalizamos nuestro análisis. Invitamos a quienes nos escuchan a acompañarnos mañana en una nueva exploración a fondo de estos textos fundamentales. Hasta la próxima.